empezamos el ciclo de conferencias con don Sebastián Mora, secretario general de Cáritas Española. Hoy terminamos la conferencia con don Vicente Altava, delegado episcopal de Cáritas Española. Pero está aquí, además de que es delegado, con tanto título, porque es una persona, por experiencia personal, por experiencia en el espíritu y por experiencia de vida, que lleva la caridad y que lleva Cáritas dentro de su vida. Fue misionero en Argentina durante 10 años, tiene muchísimos escritos en Cáritas sobre el voluntariado, sobre la espiritualidad de Cáritas, etcétera, etcétera. Yo recomiendo el pliego de Vida Nueva, no sé si es de mayo o de junio, o las dos, una de las dos, el de Vida Nueva sobre la caridad, pero lo recomiendo en una lectura tranquila, porque es un pliego un artículo bastante largo, donde condensa todo lo que él sabe, que es mucho sobre la espiritualidad y sobre la caridad. Además de todos esos documentos, él es cura párroco de una parroquia pequeña de Teruel capital, por tanto, imaginaros, se conoce la carretera de Teruel-Madrid de memoria, y entre otras cosas, aparte de ser amigo, muy vinculado a Castellón. Lo hemos comentado también comiendo, ya lo sabía. Viven aquí sus dos hermanos, viven aquí en Castellón y tienen más familia. Están aquí. Que además está aquí, pues, por ahí están también los hermanos a los que también le damos la bienvenida. Por tanto, muy relacionado con Castellón en vida y de experiencia. Podría decir muchas más cosas de él, pero yo creo que ya él, con su experiencia que nos va a detallar y con sus palabras, él mismo se va a explicar lo que es y lo que ha sido para él la caridad, la espiritualidad, el amor de Dios. Bien, pues muchas gracias por estas palabras de saludo y acogida, y gracias por la invitación a participar en estas jornadas de formación de la Cáritas Diocesana de Castellón. Yo hablaría de pie, porque me gusta cuando hablo ver a los que escuchan o a los que se duermen. Pero resulta que si ya he preguntado y si me levanto, pues aquí les complico la megafonía, etcétera, que de lo que están filmando. Así que, bueno, yo levantaré un poco la cabeza, pero no soy más grande de lo que soy. Así que difícilmente me verán los últimos y yo tampoco los veo. Bien, vamos a abordar un tema que a mí me parece muy importante. Un tema que a primera vista puede parecer que es algo abstracto, porque vamos a hablar de la espiritualidad en la acción caritativa y social. Y yo sé que la gente que trabaja en Cáritas lo que valora es qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y todo se valora fundamentalmente desde lo que hacemos, porque además vivimos en una cultura en la que también se mide todo por los resultados, ¿no? Entonces, tanto vales cuanto produces, tanto vale una institución cuantos resultados tiene. Y desde ahí a veces pues tenemos el peligro de descuidar otras dimensiones que son, yo creo, como vamos a ver hoy, tan importantes o más importantes que el puro hacer. Fijaos el título de la ponencia. Hace falta un espacio interior que dé sentido al compromiso. Hace falta un espacio interior, algo interior, que dé sentido a nuestro compromiso caritativo y social. ¿Vale? Esa frase no es mía. Eso lo dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, en el número 262. Dice exactamente: siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad. Pero fijaos, antes de decir esta frase, en el párrafo anterior dice el Papa: no sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social, ni los discursos y praxis sociales o pastorales
sin una espiritualidad que transforme el corazón. Observad la afirmación. No valen, está hablando de la evangelización, ¿no? Del testimonio del amor de Dios, que Cáritas, en cuanto testimonio del amor de Dios en medio del mundo para los pobres, es evangelización. Pues desde esta clave no sirven ni las propuestas místicas sin compromiso, ni el compromiso sin una espiritualidad que transforme el corazón y dé sentido a ese compromiso. Es decir, hace falta compromiso y hace falta mística o hace falta espiritualidad. Bien, la cuestión es ¿qué entendemos por espiritualidad? ¿Qué entendemos por espiritualidad? Porque cuando hablamos de espiritualidad alguno puede pensar, bueno, nosotros estamos todos los días trabajando en Cáritas, hoy parece que nos van a hablar de los ángeles, ¿no? Bueno, pues no vamos a hablar de los ángeles, vais a ver. Vamos a hablar de algo que está muy relacionado con lo que hacéis, por lo menos eso va a ser mi intento, que descubráis que lo que yo voy a hablar esta tarde, y voy a hablar de la espiritualidad, está muy relacionado con lo que hacéis. De hecho, fijaos, los obispos españoles acaban de sacar a final de abril un documento que si no conocéis yo recomiendo que lo leáis. Aparte no es un documento muy largo. Es Iglesia Servidora de los Pobres. Es el último gran documento de la Conferencia Episcopal Española. Un documento que, dicho sea de paso, ahora que no hay ningún obispo aquí, ¿no? Dicho sea de paso, ya era hora que lo sacaran, ¿eh? Porque ya era hora. Porque estábamos aquí unos cuantos años esperando la voz de nuestros pastores. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Y el documento ha llegado. Y ahora tenemos un documento, una instrucción pastoral titulada Iglesia Servidora de los Pobres. Bien, en este documento, en esta instrucción, dedica un apartado en las propuestas pastorales al tema de la espiritualidad, que lo titula así: cultivar una sólida espiritualidad que dé consistencia y sentido a nuestro compromiso social. Como veis, el título está en la línea de Francisco, de lo que hemos leído de Francisco. Y dicen en el número 37, hablando precisamente de Cáritas, de Manos Unidas y de otras instituciones eclesiales de acción social, dice: nuestras instituciones de caridad y de compromiso social, como Cáritas y Manos Unidas y otras asociaciones eclesiales, están llamadas a vivir una profunda espiritualidad. O sea que aquí la llamada es clara, ¿no? Los obispos también en el último documento nos llaman a vivir una profunda espiritualidad. Con objetivo explicitan a continuación de que no disociemos nunca la acción de la contemplación, la lucha por la justicia y la vida espiritual. Y a continuación citan la frase del Papa Francisco. Necesitamos una espiritualidad para no disociar lo que hacemos de lo que somos, para no disociar el trabajo de la vida espiritual, para no disociar la acción de la contemplación. Ahora bien, ¿qué entendemos por espiritualidad? ¿Qué entendemos por espiritualidad? Miren, aquí en esta pequeña presentación que he preparado, yo digo que si recurrimos al diccionario de la lengua, resulta que espiritualidad viene de espíritu y significa ánimo, aliento, apoyo, valor, energía, fuerza. La espiritualidad, pues fijaos si es importante, que es aquello que nos da ánimo, aliento, apoyo, valor, energía, fuerza, sentido, orientación, podríamos decir muchas más cosas. Y espiritualidad en sentido cristiano viene de espíritu, pero con mayúscula. ¿Por qué?
porque aquello que a nosotros nos da todo esto, valor, energía, sentido, orientación, fuerza para asumir las dificultades, qué sé yo, eso es precisamente el espíritu, el espíritu, el espíritu. El espíritu, que vosotros sabéis, espíritu viene de una palabra latina que es spiritus, y espíritu significa viento, 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 soplo, soplo. Y esto también es muy significativo. Yo les contaba esta mañana que hace unos años me invitaron a Mallorca, justo a un encuentro de voluntariado de toda la diócesis, y hablar precisamente del tema de la espiritualidad. Y el encuentro era en Manacor, que es una ciudad que está a unos 60-70 kilómetros de Palma de Mallorca. Y cuando íbamos hacia Manacor, que lo conoces, todo eso suena a Manacor, ¿eh? ¿Por qué le suena? Por las cuevas. ¿Por qué más? Por las perlas. ¿Y por qué más? Por Rafa Nadal. Qué bien, ¿no? Bueno, pues ahí, en el pueblo de las perlas, de las cuevas y de Rafa Nadal, allí era el encuentro de los voluntarios de Cáritas de la diócesis de Palma de Mallorca. Un encuentro numerosísimo, había como 600, 700 personas, ¿no? Una cosa muy bien. Bueno, cuando íbamos hacia Manacor, por la mañana íbamos con un poco de tiempo, entonces la secretaria general de la Cáritas diocesana me dice: Vicente, ¿tú conoces mucho Palma de Mallorca? Y yo digo, no, la verdad es que lo conozco poco. Había estado una vez, pero la verdad es que muy de pasada. Y pues como tenemos tiempo, si quieres te damos una vuelta por el puerto. Y yo digo, pues muy bien. A mí, yo soy de montaña, soy de Mosqueruela, así que me gusta la montaña, pero he vivido 10 años a orilla del mar, así que al final ya se me ha pegado también el olor a mar, ¿no? Y el gusto por el mar. Bueno, me llevaron al puerto, y la verdad es que el puerto deportivo de Mallorca no es Puerto Banús, pero en fin, tampoco no se queda muy atrás, ¿no? Realmente es precioso ver ese puerto deportivo, los barquitos, sobre todo a mí me encantan los veleros, y había un montón de veleros allí. Pero claro, todos los veleros estaban amarrados al muelle, y todos los veleros estaban con las velas plegadas, recogidas, y allí estaban quietitos, ¿no? Bueno, yo fui a dar la charla, y después de una hora hablando sobre la espiritualidad, hubo una señora que levanta la mano y me dice: don Vicente, me ha gustado mucho lo que ha dicho usted, pero ¿me podría resumir en pocas palabras qué es eso de la espiritualidad? Con lo cual yo dije, bueno, la verdad que después de una hora hablando, parece que muy claro a esta señora no le ha quedado lo que es la espiritualidad. Pero entonces yo digo, pero no, ahora, ¿qué hago yo? No le voy a repetir otra vez lo que he dicho en una hora, ¿no? Y se me ocurrió, me acordé de los veleros y le dije, mira señora, se lo voy a poner con un ejemplo, no le voy a repetir lo que le he dicho. Me han llevado a ver el puerto, he visto los veleros, y que allí muy bonitos, pero amarrados, con las velas bajas, no sirven para nada. ¿Qué hace falta para que ese velero entre en el mar, sirva de espacio de recreo, de pesca, de no sé qué? ¿Qué hace falta? Soltar amarras, lo primero, soltar amarras, ¿no? Salir de la propia seguridad del muelle, del puerto, salir del propio reducto donde está atado. Segundo, ¿qué hace falta? Abrir las velas. Y tercero, ¿qué hace falta? Que sople el viento, que sople el viento. Y el viento es espíritu en latín. Y el viento en la vida cristiana, que sopla e hincha nuestras velas y nos hace avanzar en la vida cristiana y nos marca rumbo y sentido y dirección y nos da fuerza para ir contra el oleaje, eso se llama espíritu. Así que ya hemos entendido todo lo que es la espiritualidad, ¿verdad que sí? La espiritualidad es ese soplo, ese viento del Espíritu de Dios, que es el que nos anima, nos empuja a nuestro compromiso caritativo y social. Bien, dicho esto, yo quisiera abordar dos cuestiones de fondo en la reflexión de esta tarde. Una, ¿qué aporta la espiritualidad cristiana a la acción caritativa y social? Pregunta fundamental.
¿Aporta algo la espiritualidad o da lo mismo tener espiritualidad que no tener espiritualidad para trabajar en la acción caritativa y social? Y hay una hermana ahí que me está diciendo que no da lo mismo. No da lo mismo, hermana, no. Ahora lo vamos a explicar. Pero hay otra pregunta. ¿Cómo hacer para que la acción caritativa y social que realizamos en Cáritas, en este caso en Cáritas, porque estamos hablando de Cáritas, cómo hacer para que nuestra acción sea una experiencia del Espíritu? Porque lo importante es, como decíamos antes, que no disociemos la acción de la vida del Espíritu, de la contemplación, ¿no? Algo que los movimientos cristianos, los movimientos apostólicos, tienen siempre muy en el punto de mira, el tema de no disociar fe y vida, fe y vida. Bueno, pues este es un tema también importante para los que trabajamos en Cáritas. Yo digo aquí que vamos a responder a estas cuestiones con unas notas distintivas de la espiritualidad que nos anima en la acción caritativa y social. Notas de espiritualidad que no me las invento yo, que son notas que están recogidas fundamentalmente del Papa Francisco, bueno, y antes del Papa Francisco. Yo modestamente tengo que decir que yo tengo un librito sobre la espiritualidad escrito antes de que el Papa Francisco fuera tal, antes de que fuera elegido Papa, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una satisfacción que en eso le llevé la delantera, ¿no? Pero la satisfacción es que después el Papa Francisco ves que te va ratificando las intuiciones que has tenido, ¿no? Y entonces, pero ahora los obispos españoles también, en la línea de Francisco, nos dicen qué tipo de espiritualidad es la que necesitamos en el compromiso caritativo y social. Y así en el número 38 de la instrucción Iglesia servidora de los pobres, nos dicen los obispos: la espiritualidad que anima a los que trabajan en el campo caritativo y social no es una espiritualidad más. Atentos. Necesitamos una espiritualidad, pero no cualquier espiritualidad sirve para el compromiso caritativo y social. Hay espiritualidades que están centradas nada más que en uno mismo, espiritualidades de puro interiorismo personal. Esa espiritualidad no nos vale, porque nosotros en Cáritas no vivimos alimentando nuestro yo. No estamos en Cáritas para sentirnos bien nosotros, estamos en Cáritas para ver qué podemos ofrecer a los demás y cómo podemos hacer sentirse bien a otros, ¿no? Fijaos, no vale una espiritualidad tampoco que nos haga escapar del mundo, porque nosotros en Cáritas lo que queremos estar es permanentemente en el corazón del mundo y en el corazón de los más frágiles de este mundo, Luego, una espiritualidad que nos quiera llevar a Dios, pero escapando de las realidades humanas, esa espiritualidad a nosotros no nos sirve. Y podíamos hablar de otras, podíamos poner nombres incluso, pero ya sería esto demasiado, ¿no? Lo dejamos así, Repito la frase. La espiritualidad que anima a los que trabajan en el campo caritativo y social no es una espiritualidad más. Posee unas características particulares que nacen del Evangelio y de la realidad en que se vive y actúa y que hemos de cultivar. Fijaos, una espiritualidad que tiene dos puntos de referencia. El Evangelio, Jesucristo, como queráis, Jesucristo, el Evangelio es lo mismo, ¿no? Y la realidad concreta en la que se vive y en la que se actúa. Y ahora los obispos señalan cuáles son esas características, esas notas. Dicen, una espiritualidad trinitaria, que hunde sus raíces en la entraña de nuestro Dios. Una espiritualidad encarnada y de ojos y oídos abiertos a los pobres. Una espiritualidad de la ternura y una espiritualidad de la gracia, una espiritualidad transformadora, pascual y eucarística. Fijaos qué cantidad de notas han dicho los obispos, ¿verdad? Yo no sé si me va a dar tiempo de hablar de todas, porque,
tranquilos que aunque no llegue al final, si ven que adelanto poco, a la hora acabaré. O sea que no os preocupéis, ¿eh? No voy a hablar más de una hora. Así que desarrollaré lo que pueda. Pero bueno, vamos a intentar por lo menos dar una pincelada de algunas de estas notas que dicen los obispos y que me parece que son fundamentales. Primera nota de la espiritualidad. Nuestra espiritualidad es una espiritualidad trinitaria que hunde sus raíces en la entraña amorosa de nuestro Dios. Cuando yo digo esto, seguro que más de uno ya habéis pensado, pues don Vicente, ya va, si empezamos ya a hablar de la Trinidad, ¿dónde vamos a acabar, no? Muy lejos nos tenemos que remontar, total, para lo que hacemos cada día, hace falta pensar en la Trinidad. ¿No será esto demasiado? ¿No será esto una elucubración teológica que no tiene nada que ver con la vida? Pues mirad, voy a ver si en pocas palabras os hago caer en la cuenta de que no es algo ajeno a nuestra vida y a nuestra acción la Trinidad, sino al contrario, es el misterio que nos revela la entraña de nuestro Dios, esa entraña que nosotros queremos hacer viva en el ejercicio de la caridad. Porque fijaos, pensad un momento nada más, ¿qué es la Trinidad? La Trinidad es el misterio de nuestro Dios al que confesamos como una comunidad de personas, ¿no? Nosotros decimos que nuestro Dios no es un ser solitario, aislado, no es un... ¿cómo se dice? Perdón, ahora no me sale el nombre, esos que van a su... Esos que pasan de todo, ¿no? No, los pasotos, esos que tienen ese problema. Uno es un autista, hombre. No es un autista, nuestro Dios no es un autista. Que va por el mundo sin enterarse de quién hay a su lado y de lo que pasa. No, nuestro Dios es una comunidad de personas. Pero además, fijaos, de personas que solo se explican cada una en relación con la otra. El Padre, ¿se explica un padre sin relación con el Hijo? No. Ser padre implica relación con el Hijo. ¿Se explica un hijo sin relación con el padre? No, no se explica tampoco. Es decir, ser padre dice necesariamente relación con un hijo. Ser hijo dice necesariamente relación con el padre. Esa relación mutua, decimos, no sabemos cómo explicarla y decimos eso es el espíritu, ¿no? Es el amor que llena. Y ese amor, pues es esa otra tercera persona. Lo importante. La Trinidad nos habla de comunidad. ¿Qué queremos nosotros lograr en la acción caritativa y social? ¿Qué queremos? Lograr hacer de la convivencia humana una verdadera experiencia de comunidad, ¿no? Eso es lo que queremos, que todos nos sintamos y nos podamos sentir parte de una misma comunidad, de una misma familia incluso, no solo comunidad, familia. Dios, podemos decir, es familia. Y lo que queremos en Cáritas es dejar constancia en el mundo de que somos parte de una misma y sola familia humana. ¿No? Segundo, nosotros hablamos permanentemente de promover el desarrollo de la persona. ¿Qué significa promover el desarrollo de la persona? Significa promover su ser en relación. Solo se es persona cuando se vive en relación con los otros y en una relación de amor con los otros. Cuando se es con los otros, por los otros y para los otros. Entonces se es persona. Lo que hace Dios. ¿Veis? Somos entonces personas a imagen de Dios. Y cuando decimos Dios nos ha hecho a imagen de Dios, esto es lo que estamos diciendo. Es que Dios nos hemos puesto la marca en el corazón de que estamos hechos para ser familia, no para ir cada uno a nuestra bola, no para ir como autistas por el mundo. Dios nos ha puesto su marca en el corazón para que entendamos que solo podemos ser siendo con y para los otros y que ese es el camino de nuestra realización personal, etcétera, etcétera. Podríamos aquí estirar el argumento mucho más, ¿no? Pero yo creo que con esto ya intuimos
que no es banal decir que nuestra espiritualidad debe ser trinitaria. Pero otra cosa, y con esto termino este punto. Mirad, San Juan lo explica muy bien cuando dice: hemos conocido el amor que Dios nos tiene, hemos conocido el amor, hemos conocido a un Dios que es amor y hemos creído en Él. Fijaos, ¿por qué creemos en Dios? Dice Juan, porque hemos vivido la experiencia de encontrarnos con el amor de Dios. Y quien se encuentra con el amor de Dios, ¿qué es lo que hace? Vivir la experiencia de comunicar ese amor. ¿Qué es Cáritas? Cáritas es el conjunto de gente que se ha encontrado con Dios, que ha vivido la experiencia del encuentro con un Dios amor y que dice: si Dios me ama tanto, yo no puedo menos que poner mi vida también en el amor al servicio de los otros. ¿Veis? ¿Veis que realmente cuando decimos que la primera nota característica de nuestra espiritualidad es la Trinidad, no estamos diciendo algo ajeno a nuestra vida, estamos diciendo algo muy entrañado en nuestra vida? De ahí que una pregunta que tiene que hacerse todo aquel que trabaje en Cáritas. ¿Este es tuyo o es para mí? Para mí, vale, gracias. Una pregunta que tenemos que hacernos los que trabajamos en Cáritas con frecuencia es: vamos a ver, ¿yo tengo experiencia del amor de Dios o no? ¿O soy un profesional aquí que estoy hablando de no sé qué, pero como profesional de la caridad? ¿Soy un profesional o soy una persona con experiencia? Importantísimo, ¿eh? Importantísimo. Sobre todo, mira, del Papa, ahora hace poquito hubo una asamblea de Caritas Internationalis que se realiza cada 4 años. Bueno, entonces, con este motivo el Papa les celebró la misa a los representantes de todas las Caritas del mundo que estaban presentes en Roma. Y una de las cosas que les dijo el Papa, les dijo: miren ustedes, los que trabajan en Cáritas no son operarios, dijo, no son operarios, no son solo trabajadores, no son solo agentes de la caridad. Dice: los que trabajan en Cáritas son testigos del amor de Dios. Solo se puede ser testigo del amor de Dios cuando uno vive lo que es desde el seno de ese Dios, y ese Dios es justo Trinidad. Bueno, pasamos a otra nota característica. Otra nota de la espiritualidad de los que trabajamos en Cáritas. Espiritualidad histórica, de ojos y oídos abiertos a la realidad de los pobres. Mirad, yo ya he descubierto que yo cuando hablo de esta nota a veces alguna gente me lo ha entendido mal. Y cuando digo que la espiritualidad nuestra es una espiritualidad histórica, la gente piensa: esto son cosas de historias del pasado. ¿No? Una espiritualidad del pasado. Lo histórico es lo que ya pasó, ¿no? Mucha gente lo interpreta así, y justo es todo lo contrario a lo que quiero decir yo. Yo justo lo que digo es lo contrario. Cuando afirmo que la espiritualidad nuestra es histórica, quiere decir que nuestra espiritualidad se juega en el hoy, aquí, en el presente de la historia, en el hoy de la historia. ¿Me explico? Y que no se puede vivir una verdadera espiritualidad que no esté bien anclada en la realidad del momento histórico que nos toca vivir. ¿Eso qué significa? Que una espiritualidad histórica es una espiritualidad de ojos bien abiertos para ver lo que pasa a nuestro lado, y de oídos bien atentos para escuchar el clamor de los que sufren a nuestro lado, y de corazón bien sensible para conmoverse también ante las necesidades de nuestros hermanos. Eso significa espiritualidad histórica. Es la espiritualidad de nuestro Dios del Éxodo. ¿Recordáis cuando dice el libro del Éxodo que Dios un día dijo: he visto cómo los oprimen, he escuchado su clamor? Y a partir de ahí a Dios se le conmueve el corazón y empieza a actuar. Dice: hay que hacer algo para sacar a este pueblo de esa opresión, de esa esclavitud, y llevarlo a un terreno de dignidad, de libertad, de comunidad. Bueno, ¿veis?
Pues este es un poco. Nosotros, los que trabajamos en Cáritas, tenemos que distinguirnos por ser gente de ojos bien abiertos para ver, aunque a veces lo que vemos nos duela, oídos atentos para escuchar el clamor, aunque el clamor también a veces se nos clave dentro y nos haga sufrir, y corazón para conmoverse, porque nadie puede sentirse indiferente ante los más frágiles, ante los más pobres, ¿no? Bien, pues esta es la espiritualidad que necesitamos en Cáritas. Eso significa que trabajar en Cáritas significa tener capacidad de educar mucho la mirada. Hay que educar la mirada, hay que educar la mirada. Para ver lo que pasa, y no ver lo que pasa en la superficie, sino para ver lo que pasa en lo profundo, en lo hondo de las cosas, en lo hondo de las cosas. Y hay que educarse en la escucha, porque no se trata de ponernos detrás de una mesa cargados con una batería allí, unos cajones de bolsas de comida, y decir que pase el siguiente, y bolsa va y bolsa viene, y no escuchamos a nadie, y no escuchamos a nadie. Y no sabemos lo que el otro piensa, lo que el otro siente, lo que el otro sufre, lo que el otro sueña, lo que el otro espera. ¿Ves? Y cuando hacemos eso estamos desvirtuando Cáritas, porque Cáritas no consiste en dar cosas, Cáritas consiste en dar acogida, dar y en el fondo dar amor. A veces lo único que podemos dar. Yo voy a ser muy realista. Cuando hablo a la gente que trabaja en Cáritas, a veces me da un poco de pena porque sois tan buenos que queréis cargar sobre vuestros hombros con todas las responsabilidades. Y claro, sois tan buenos que querríais arreglar todo. Y queríais solucionar todos los problemas de pobreza y de injusticia y de miseria y qué sé yo. ¿Verdad que sí? Claro. Y sin embargo después, pues ni vosotros, ni yo, ni todos juntos podemos encontrar solución para todo. Claro, no tenemos nosotros la solución para todo. Entonces, ¿eso qué significa? Pues bueno, que hemos de ser muy conscientes de que no tenemos solución para todo, pero sí algo podemos hacer siempre, que es acoger, escuchar, acompañar. Eso sí. Y si tuviéramos solución para todos, pues estábamos todos ya pegados en los papeles de la campaña electoral, ¿no? Estábamos aquí ocupando, peleándonos todos por tener un puesto de decisión económica, política, etcétera. Y no, en Cáritas no tenemos esos puestos de decisión ni política ni económica, ¿no? Tenemos un espacio de servicio, sí, y poco más, ¿vale? No sé si me explico. Entonces, educarnos pero hay que ser gente con capacidad de escuchar. Y sobre todo eso nos hace superar el activismo, que es una de las tentaciones que a veces tenemos en Cáritas, el activismo, el hacer por hacer, el hacer por hacer. Bueno, seguimos, otra característica. Una espiritualidad encarnada que hace de la persona el centro de la acción caritativa y social. Bueno, este punto lo voy a desarrollar menos, pero no porque no sea importante, es fundamental. Lo que pasa es que yo estoy convencido de que a poco que hayáis leído cosas de Cáritas, esto lo habéis leído infinidad de veces, porque nosotros en Cáritas siempre decimos, el primer capital que se ha de salvaguardar es la persona humana. La persona es lo primero, la persona es el centro. Bueno, lo decimos de muchas maneras, y todo esto por ser personas, porque la persona tiene una dignidad que la podremos machacar, la podremos aplastar, la podremos ignorar, pero no la podemos negar, porque no se la damos nosotros, se la ha dado Dios, ¿no? Entonces, aquí este es un principio básico. La encarnación, digo aquí en la pantalla, ¿no? ¿Veis? Nos da un talante contemplativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el misterio de la encarnación, de esa encarnación de un Dios que se metió en el hombre, ahora a nosotros nos hace descubrir que en el hombre está Dios. Contemplación.
Un talante que nos lleva a descubrir el rostro de Dios en todo ser humano. Y nos da un talante de inmersión e encarnación en la situación del pobre, porque sabemos que Dios salva y ha querido salvar desde dentro, no desde fuera, y nosotros también. Si algo podemos hacer, lo podemos hacer desde dentro, desde abajo, no desde fuera ni desde arriba, ¿vale? Como hizo Dios, que no quiso salvar al mundo desde el cielo, desde arriba, sino desde abajo, que no quiso salvar desde el poder, sino desde la debilidad, etcétera, etcétera. Todo eso que sabemos ya por nuestra fe. Espiritualidad transformadora. Bien, una cosa quiero señalar aquí, nada más. Fijaos, a veces en Cáritas, claro, vivimos tan ocupados por lo inmediato que hay que hacer, que a esta persona hay que darle ropa, que a esta hay que darle comida, que hay que pagarle las medicinas, que a esta hay que evitar el desahucio y pagarle, o que le corten le corten el agua, o le corten la luz, o bueno, que os voy a contar, estas cosas que sabéis vosotros más que yo, ¿no? Bien, vale, muy bien. Estamos ahí. ¿Estamos ahí para eso? Sí, pero no solo para eso. Mira, la espiritualidad nuestra nos tiene que llevar a descubrir que nuestra acción, si sirve para dejar las cosas como están, no sirve para nada. Nuestra acción tiene que ser una acción que lleve, aunque sea en poca cosa, a transformar las cosas, a que las cosas no sigan como están. El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium lo dice con toda claridad. Dice, yo quiero que esta exhortación mía sea programática. Es decir, que la toméis en serio y que lo llevéis a vuestros programas de acción. ¿Para qué? Para que las cosas no sigan como están. Eso lo dice el Papa para toda la Iglesia. Pues mira, esto vale para Cáritas. Lo que hacemos en Cáritas no es para poner paños calientes. No es para solucionar emergencias, que sí, que eso lo hacemos y hay que hacerlo, pero no solo eso. Nuestra acción caritativa y social no es de pura asistencia, no es de cuidados paliativos. Vamos a ver que uno está mal, que se muera sufriendo poco. No. Nuestra acción tiene que ser siempre, procurar ser preventiva y transformadora. Como Jesús, que en la sinagoga de Nazaret dice, el Espíritu me ha ungido, ¿para qué? Para sacar a los que están en las mazmorras, ¿no? Para dar vista a los que no la tienen, para que los que no ven, vean, para los que no oyen, oigan. Para proclamar un año de gracia del Señor, ahora que estamos delante de un jubileo. El año de gracia del Señor es ese año que el pueblo de Israel celebraba cada 50 años para poner otra vez, a poner un poco de orden en el desorden que con el tiempo se había establecido en la comunidad. Es decir, en el tiempo que había pasado, pues que el más espabilado había crecido mucho y el menos pues había quedado sin nada. Unos habían acaparado todo y otros vivían en la miseria. Y entonces cada 50 años había que decir, bueno, a empezar de nuevo, reparto, empezamos de cero. Por lo menos de vez en cuando ponemos orden, orden y posibilidades de vivir para todos. Bueno, nuestra acción es por los pobres y contra la pobreza, por los pobres y contra las causas que generan la pobreza, por una caridad transformadora que asume incluso las implicaciones políticas que nacen del dinamismo propio de la caridad. ¿Me explico? Yo he dicho antes, nosotros no estamos en los carteles de las campañas políticas, pero eso no quiere decir que lo que hacemos nosotros no tenga implicaciones políticas. Y claro que las tiene. Yo os puedo decir que Rajoy, bien molesto, ha estado últimamente con Cáritas. Por si no lo sabíais, os lo digo. Muy molesto con Cáritas. ¿Por qué? ¿Porque dábamos bolsas de comida? No, por eso estaba feliz. Tener a la gente calladita, con el estómago lleno y sin protestar. No. ¿Qué es lo que no le gustaba a Rajoy? Lo que no le gustaba a Rajoy es que estábamos diciendo Cáritas que los pobres
están aumentando en España y que hace unos años eran el 25% y hoy son el 30 y tantos por ciento. Antes eran una cuarta parte los pobres y ahora los pobres son una tercera parte. Que antes, como dice un chiste que me mandaron ayer, bueno, un chiste con poca gracia, pero bueno, un chiste con contenido social, que decía, a ver cómo era. Así. Decía, antes yo trabajaba para no ser pobre. Ahora trabajo y sigo siendo pobre. Bueno, esto está pasado. Esto quiere decir que cuando estas cosas las decimos, tiene implicaciones políticas. Y los políticos a veces se nos molestan. Pero eso ya lo decía Helder Cámara. Decía, ¿qué es lo que pasa? No entiendo qué es lo que pasa. Cuando doy de comer, me dicen santo. Cuando pregunto por qué hay unos que pasan hambre, me llaman comunista. Bueno, yo creo que ahí está claro, ¿no? Bueno, nosotros no solo estamos para dar de comer, estamos para preguntarnos por qué los pobres crecen en España y después de vez en cuando salen en los periódicos que los millonarios aumentan. ¿Qué está pasando? Bueno, espiritualidad de la ternura. Esta es otra característica muy bonita. El Papa Francisco nos habla muchas veces de la ternura, de la necesidad de la ternura. Quiere una iglesia que sea un oasis de ternura, dice en la bula del sínodo que ha convocado ahora, el sínodo de la misericordia. Bueno, pero mirad, yo he descubierto, después de una charla que escuché en Colombia este año pasado, he descubierto que mucha gente no entiende lo que es la ternura. Yo escuché una charla de una profesora de una universidad, pedagoga, que bueno, pues una eruditísima, nos hizo una charla llena de erudición, pero al final la pedagoga vino a decirnos que esto de la ternura prácticamente era cosa de modos, ¿no? Hombre, que yo si le quiero decir algo a Juan Manuel, no le puedo hacer a Juan Manuel, escucha, no, hombre, no, por favor, un poco con cariño, Juan Manuel, escúchame, no. Que yo no puedo tratar mal, bruscamente, no, que tengo que tratar con cariño y decir, bueno, cosas así. Y yo digo, es verdad, la ternura es eso. ¿Pero es eso solo la ternura? No, no es eso la ternura. La ternura en su sentido más etimológico es el amar al otro en su debilidad. El amar al otro en su debilidad, Bueno, y esto es lo que estamos en Cáritas. En Cáritas no estamos con los triunfadores. En Cáritas no estamos con los que, pues eso, van de campeones por la vida. No estamos con ellos. Nosotros justo estamos con los que no se han subido al tren, o se subieron y se han tenido que bajar, con aquellos que son los más débiles, los más frágiles, los que hoy llamaríamos en la sociedad los perdedores, lo que el Papa llama con otros lenguajes, pues más gráficos, los descartados. Eso es con lo que la sociedad ya no cuenta, porque ha cogido un ritmo que ya es solo para algunos, esta sociedad. Bueno, pues la ternura es apostar por esos. Eso es la ternura. ¿Me explico? Lo dice el Papa con toda claridad. Nosotros, porque creemos en el poder revolucionario de la ternura, dice en Evangelii Gaudium, nosotros apostamos por los más frágiles de la tierra. Esta es la cuestión, esta es la ternura. Y después de eso, mimitos, cuanto más mejor, porque a todos nos gustan. Pero no reduzcamos la ternura a mimitos. Es algo más serio, es apostar por lo débil, lo frágil. Esto nos capacita para la no rentabilidad inmediata, para la inversión en lo inútil, entre comillas. Nosotros, pues ya sabemos, no buscamos rentabilidades en Cáritas, no buscamos rentabilidades para nosotros.
Esto nos capacita para reconocer nuestros propios límites, como decía antes, para no caer en la hiperresponsabilidad, como también decía antes. No pensar que todo depende de ti, de mí. No, no, no. Yo eso lo digo muchas veces y lo repito, Oye, mira, aquí cada uno que aguante su vela, Porque aquí, muy bonito, ahora hemos pasado unos años donde si te descuidas, resulta que la Iglesia era la que tenía la culpa de todos los males que había en la sociedad. Y yo digo, vale, un momentito. Menos, como dice, menos fantasmas o menos lobos, o menos moros en la costa. Con perdón. Decir, aquí cada uno que aguante su vela, y bien que lo vemos ahora, ¿no? A ver, las cosas están como están, ¿por qué? Solo porque la Iglesia, pues a lo mejor no ha respondido todo lo que tenía que responder. ¿Y qué han hecho nuestros partidos políticos? ¿Qué historia? Bueno, no me quiero meter más. No olvidemos que lo más fuerte es el amor. Eso es la espiritualidad de ternura, creer que lo más fuerte es el amor. La espiritualidad de la gracia, voy a ir terminando, que significa reconocer que trabajar en Cáritas es una suerte, es un regalo, es un don. Porque no hay mejor don que poder poner tu vida al servicio de los otros. La llamada al compromiso caritativo y social, antes que un deber, es una gracia. Es un don que comienza en la vocación a la que hemos sido llamados. Y esta conciencia del don nos lleva a ser gente agradecida. Y yo creo que además en Cáritas lo somos. ¿Por qué? Porque además como Cáritas nos hace descubrir tantas flaquezas y debilidades, pues ya eso nos hace a veces ya cambiar un poco la cabeza, ¿no? Y darnos cuenta de lo ridículos que somos haciéndonos problemas de tantas cosas. Nos invita a no pasar factura, ni efectivas ni afectivas también. Hacer las cosas sin pasar factura. Esto es muy importante para lo que trabajáis en Cáritas, porque todos tendemos a pasar factura, ¿a que sí? Todos hacemos algo y decimos, hombre, que me lo reconozcan, que me digan, pues qué tío tan bueno es este, ¿no? O qué mujer tan generosa, pero hay que ver, qué maravilla. Y a veces tú haces y no te reconocen nada. Bueno, no pasar factura. Hacer como hacen los padres, que hacen y no pasan factura. Bueno, pues ahí está. Saber hacer sin pasar factura. Nos invita a superar la lógica del mercado, en la que todo se compra y se vende, todo tiene un valor, por la lógica del don y de la gratuidad. Una espiritualidad pascual. Como yo me imagino que lo que estáis aquí sois todo gente católica, apostólica y romana, y si no cerca andáis, pues no, pues entonces no voy a explicar mucho esto. Sabemos que el misterio fundamental de la Pascua, de la vida cristiana, es la Pascua, es la Pascua, el misterio fundamental de Jesús, y que ahí encontramos nosotros toda la fuerza, todo el dinamismo para luchar contra la debilidad, contra los fracasos, contra las desilusiones, contra todo esto. ¿Por qué? Porque la Pascua nos hace descubrir que realmente nadie más que el Señor está comprometido con esta historia. Y nadie más que Él está comprometido en hacer un mundo nuevo y un hombre nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, si queréis reflexionarlo, en el último capítulo de Evangelii Gaudium hay unos números que el Papa los dedica a hablar de la resurrección, que son unos números preciosos. Si los leéis aplicándolos a vuestro trabajo en Cáritas, veréis que son unos capítulos de maravilla. Una espiritualidad eucarística. Bueno, espiritualidad eucarística. ¿Qué es la Eucaristía? Lo acabamos de celebrar la fiesta del Corpus. ¿Qué es la Eucaristía? Mirad, el Papa, el día del Corpus en Roma, que fue el jueves, en Roma no fue el domingo, ¿no? Se mantiene el jueves. El Papa hizo una homilía de lo más sencilla, pero digo, hay que ver, cuando se tiene agudeza para entrar en lo profundo de las cosas, con qué facilidad se dicen cosas profundas siendo a la vez sencillas. El Papa dijo el día del Corpus, mire, yo os invito a dos cosas,
cuando veáis levantar el pan de la Eucaristía, pensad, ahí estoy yo. Ahí estoy yo. ¿Por qué? Porque no sabéis que lo que comemos de un mismo pan formamos un solo cuerpo. Pues si comemos de un pan y formamos un solo cuerpo, ese es el cuerpo nuestro, el de Jesús y el mío, el nuestro. Ahí estamos todos. Somos un cuerpo, misterio de comunión. Segundo decía, cuando veáis levantar el cáliz lleno de vino, ese vino que se ha convertido en sangre, pensad, ¿cuánto valgo yo? ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto vale el que está a mi lado? ¿Cuánto valemos los seres humanos? Tanto valemos que por nosotros alguien ha derramado toda su sangre. Qué sencillo, ¿no? Y qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Bueno, pues la Eucaristía es que es eso. Es el misterio de alguien que ha derramado su sangre por amor, que se ha dado en comunión para ser uno con los otros por amor. Y nosotros, ¿de dónde recibimos la fuerza para el servicio en la caridad? Pues de la Eucaristía, vida entregada por amor, ¿no? ¿Vale? 5 minutos de falta. 5 minutos. Os cuento una pequeña anécdota porque me parece gráfica, la he contado esta mañana, pero en Cáritas Española tenemos una pequeña capillita. Eso que son oficinas, pero en una oficina hemos puesto una pequeña capilla. La capilla está en el hall de entrada. Es una capilla pequeña, pero bueno, con unos salones adosados al lado con puertas corredizas, que cuando corremos las puertas de 3 salones, cabemos allí más de 150. No es tan pequeña entonces, ¿no? Y cuando no, es un lugar muy recogido, muy pequeñito. De ese espacio recogido salen hay 2 vidrieras que dan al hall de Cáritas. Y en esas vidrieras está el logo de Cáritas, que es ese que está ahí, mira, ¿veis? Allá está al revés, está mal puesto. Arriba, mirad arriba. Mirad arriba. 4 corazones. El corazón de abajo, de la derecha, es el más grande. Pues cuando pusieron cuando los trabajadores de Cáritas comenzaron a ir a ver nuestras nuevas instalaciones, muchos vinieron y me dijeron, oye Vicente, ¿te has dado cuenta de que las vidrieras están mal puestas, mal hechas? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, porque has visto, las vidrieras tienen el logo de Cáritas y el logo está al revés. El corazón grande no está a la derecha, está a la izquierda. Se han equivocado. Yo enseguida caí en la cuenta, me callé y dije, pues lo tendremos que arreglar. El día que celebramos la primera misa, yo les pregunté, a ver, ¿cuántos me habéis dicho que el logo estaba mal? Nadie levantaba la mano. Al final algunos la levantaron. Bueno, le digo, a ver, uno de fulano, ven aquí, tú que mira el logo de Cáritas desde el altar. ¿Cómo se ve Cáritas desde el altar? Me dice, bien, desde Cáritas se ve bien. Y mi homilía fue ese día nada más que esta. Cáritas solo se ve bien desde el altar, desde la Eucaristía. Desde el fuera se ve mal, se ve todo al revés, patas arriba. ¿Queréis ver bien Cáritas? ¿Queréis vivir bien Cáritas? Vivirla desde la Eucaristía. Yo creo que con esto es suficiente, ¿no? Y una espiritualidad evangelizadora, con esto voy a terminar, Una espiritualidad que haga presente en medio del mundo el amor de Dios, que eso es evangelizar. Mirad, hace unos años decir esto sonaba incluso mal. A algunos les sonaba mal. Algunos decían, yo estoy en Cáritas, pero no estoy para evangelizar. Yo estoy para ayudar a los pobres. Ah, vale. Y es que hace unos años la palabra, hay una serie de términos de la vida religiosa que la cultura moderna, permitidme que lo diga, así sin escrúpulo, que la cultura moderna se ha encargado de envenenar para que nosotros mismos, los católicos, no creamos en ellos. Y un término envenenado por la cultura moderna es el término evangelización. Porque para la cultura moderna evangelizar es adoctrinar, imponer, obligar. Y mucha gente cuando habla de evangelización
lo único que saben traer a la memoria es un dibujo con una mano en la cruz y con otra en la espada. Y eso fue hace ¿cuántos siglos? Hoy nadie entiende que evangelizar es ir por el mundo con una mano en la cruz y en la otra la espada, por favor. Y nadie hoy evangelizar entiende que es imponer, obligar, adoctrinar. ¿Qué es evangelizar? Evangelizar es transmitir el amor de Dios que hemos conocido y hacerlo presente en el medio del mundo en la medida de nuestras posibilidades. Y entonces en Cáritas, ¿para qué estamos? Pues estamos para eso, para traer testimonio del amor de Dios. Testimonio de que el amor de Dios está presente incluso en medio de aquellos que a los que pareciera que se les ha negado todo amor. Pues hay. Cuando hacemos nosotros presente el amor de Dios, estamos evangelizando, ¿no? ¿Vale? Entonces yo quiero insistir en esto. No, los cristianos no tenemos que hacer para evangelizar, ir a dar catequesis y para cumplir nuestro compromiso social ir a Cáritas. No, señor. Yo estoy en Cáritas y en Cáritas sirvo a los pobres y evangelizo. Y si estoy en catequesis tendré que pensar que también sirvo a los pobres porque educo para el servicio a los pobres y para el amor fraterno y que por lo tanto promuevo la justicia, promuevo la caridad y además evangelizo. No sé si me explico, ¿verdad? Pero está claro, yo creo que esto es fundamental. Entonces, bueno, esto ya sé que es un tema que podría dar para mucho, pero como es la hora, yo ya me paro porque ya no quiero que Juan Manuel me llame al orden, que es muy riguroso, como debe ser. ¿Eh? De todos modos, tenemos 5 minutos, 6 o 7 minutos. Si alguien quiere hacer una pregunta, yo creo que es el momento adecuado. Alguna consulta, una duda, pues lo puede hacer, lógicamente, dentro de su libertad. Levanta un poco la voz para que lo oigamos y lo intente contestar. ¿Alguien, pues, animado a hacer alguna pregunta? Sí, a ver. Pues que no me sale la palabra, los obispos. En la instrucción. La instrucción. En la instrucción. La página 40 habla de evangelizar y todo el proceso de acompañamiento. Sí. Está muy bien desarrollado. Sí. Pero desarrolla también el acompañamiento social, el acompañamiento político, habla de la caridad política, que es esto en la Iglesia. No sé si se empieza a sentir lo que es la caridad política. Y esto siempre se queda para el último. Y a mí me ha gustado mucho el desarrollo del documento, pero he encontrado a faltar ahora también esa parte de usted. Y luego, a ver, cuando por una parte se pide el compromiso hacia la justicia, hacia más allá de la caridad. De la caridad, más allá de la caridad, ahí entraría la caridad política. Ahí entraría la caridad política. Sí. Y eso, a ver, el mercado nos supera, efectivamente, el mercado nos supera, pero nos supera las transnacionales, nos supera todo. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Si no tenemos por qué salir. Ya no. Pues yo digo, hacemos lo que podemos. Y ya está, lo que podemos. Es decir, yo no aspiro a tener más poder que una multinacional. Yo sé que la multinacional puede mucho más que toda la Cáritas juntas. Pero yo sé que Cáritas podemos denunciar permanentemente las multinacionales. Y que podemos denunciar esta cultura donde el mercado y el dinero es más importante que la persona. Eso lo puedo denunciar. ¿Que algún día se enteran? Pues algún día se enteran. No todo lo que hay en las multinacionales no se enteran, algunos se enteran. Y también a algunos que están en las multinacionales les pasa como a nosotros, que querrían cambiar y no tienen posibilidad de cambiarlo todo. No creamos que somos los únicos que nos damos cuenta de las cosas, ¿no? ¿Me explico?
Entonces, ¿qué podemos? Yo he dicho antes, yo en eso soy muy realista. Mire, yo creo que nosotros hemos de saber a dónde apuntamos. Yo no quiero una Cáritas que sea cuidado paliativo. No quiero una caridad que sea adormecedora de conciencias. No quiero eso. Quiero una Cáritas que sacuda las conciencias. Quiero una Cáritas que denuncie lo que está mal. Quiero una Cáritas capaz de denunciar no a una economía que mata, no a una economía que descarta. Vale, que no nos hacen caso. Pues ¿qué vamos a hacer? Es nuestra fragilidad. ¿Vale? Y segundo, de todas formas, en relación a la evangelización y todos estos aspectos que ha desarrollado muy bien, ¿no? Veo que te la has leído bien, A mí me parece muy interesante. Es muy bueno este número, entonces no lo descalifiques, ¿no? Es un número muy bueno porque los obispos, hablando de la dimensión transformadora de la evangelización, nos dicen, justo mismo, acaban de decir esto que acabo de decir, nuestra caridad no puede ser meramente paliativa, y que esto yo me lo había aprendido de ellos, debe ser preventiva, curativa y propositiva, lo dicen los obispos. Pero después, a continuación, hablan del acompañamiento como un cauce privilegiado para la transformación social. Amiguito, esto lo podemos hacer. En Cáritas podemos dar paso progresivo de una Cáritas de pura asistencia a una Cáritas de acompañamiento. Bueno, lo que pasa es que eso, claro, es complicado. Eso lleva mucho tiempo, supone esfuerzo. Es mucho más cómodo decir que pase el siguiente, toma y vete. Y no sé ni cómo se llama, ni cómo ha pasado la semana, ni qué sé yo, ¿no? Mientras que el acompañamiento es, vamos a hablar, qué te pasa, cómo estás, cómo te sientes, no te puedo solucionar nada, aquí estoy, si en algo te acompañaré, te acompañaré. Y a veces poco más, pero que el otro sienta que no está solo, por lo menos eso. Y en la medida en que el otro me cuenta lo que es, lo que piensa, lo que siente, y yo también le cuento lo que pienso, tengo la posibilidad de anunciarle las motivaciones más profundas de mi acción. Si estoy repartiendo bolsas, yo no puedo, mientras reparto solo bolsas, entendedme, a ver, que no quiero yo decir que no se haga eso, pero yo mientras reparto bolsas no puedo explicarle al otro yo por qué estoy aquí y qué es lo que me mueve para venir aquí. Por lo tanto, le estoy evangelizando poco. Si yo tengo la posibilidad de conversar con el otro y que el otro entienda cuáles son las motivaciones profundas de mi vida, a lo mejor por ahí puede también descubrir muchas más cosas, que pueden ser a la larga a lo mejor más importantes que las cosas materiales que le doy, etcétera. Y después aquí habla del ejercicio del compromiso en la función pública, de la caridad profética. Bueno, son cauces, caminos que tenemos para hacer que nuestra presencia en el mundo, nuestra caridad y nuestro compromiso social, pues por lo menos incidan en la transformación, para que esta sociedad no se quede como está. Una pregunta más. Bueno, yo primero felicitarle por la extraordinaria charla que nos ha dado. Aunque yo ya sabía que iba a ser esto, porque lo conozco lo suficiente como para saber que es un fenómeno. Bueno, gracias. Y después, me alegra el que no se haya dicho en toda la conferencia una palabra que yo no la uso. Cuando yo era más joven siempre hablábamos de la palabra caridad, y la palabra caridad pues sabemos que es ver en el otro el rostro de Dios y querer a Él por amor a Dios. Pero luego, a medida que iba pasando el tiempo, la sociedad pues fue desapareciendo la presencia de Dios y dio origen a la palabra solidaridad. Con esa palabra no estoy de acuerdo, porque solidaridad significa respetar y querer al hombre por el hombre. Eso es filantropía.
Entonces, me alegra que a lo largo de toda esta charla no haya salido la palabra solidaridad. No es que esté en contra de eso, porque claro, la creencia en Dios y la presencia de Dios es muy personal, ¿eh? Y por eso pues, yo pienso que caritas, caridad, debe ser la palabra que más debe utilizar los creyentes en nuestro propio día. Bueno, a mí me gusta que haya salido este tema porque es un tema complejo, ¿no? Pero complejo y que obedece a evolución histórica. Es decir, hemos de reconocer que la palabra caridad ha sido muy desprestigiada en la historia, porque caridad se ha entendido pues como pura limosna. Caridad se ha entendido como tranquilizar a los pobres para que no se nos subleven, como amansar conciencias. Y a los ricos también, para que diciendo, bueno, vosotros dad dinero para los pobres que así os salvaréis. Y ya está, ¿no? Bueno, entonces ahí, y claro, llegó Marx y dijo, señores, los pobres necesitan justicia, no caridad. Y tenía razón, no necesitaban esa caridad. El problema es que la caridad estaba desvirtuada. La caridad no es eso, la caridad es otra cosa. Ahora después llegó un momento en que mucha gente dijo, ya no hablamos de caridad, vamos a hablar de justicia. Vale, y incluso hasta Cáritas, el lema de Cáritas es trabajamos por la justicia. ¿Por qué? Porque en un momento en que la caridad estaba desprestigiada, y que se interpretaba como contrapuesto a la lucha por la justicia, dijimos, no, nosotros vamos a decir que la primera exigencia de la caridad es la justicia. Luego trabajamos por la justicia como primera exigencia de la caridad, no la única, la primera. Sabiendo que la caridad va más allá de la justicia, ¿vale? Pero después es verdad que en el lenguaje moderno llegó un momento en que mucha gente que tuvo un sentido de comunión con los débiles, con los pobres, pues empezó a utilizarse el término solidaridad. Y a veces como contrapuesto a caridad, otras veces no. Después llega un momento en que el mismo magisterio pontificio, San Juan Pablo II, en algunos momentos utiliza la palabra solidaridad como sinónimo de caridad. Ya porque las palabras con el uso también cambian de sentido, ¿no? Y yo una duda que tengo es en Francisco, que también utiliza, por ejemplo, en Evangelii Gaudium dedica varios números a la solidaridad, yo tengo la duda si lo considera como algo contrapuesto o como algo identificado con la caridad. De cualquier modo, lo que está claro es una cosa, que lo que dice de la solidaridad el Papa Francisco hoy es lo mismo que los críticos de la caridad decían antes de la caridad. Es decir, hoy el Papa Francisco habla de la solidaridad diciendo, la solidaridad no puede interpretarse al margen de la luz del trabajo por la justicia. La solidaridad debe entenderse en términos de comunidad. La solidaridad debe entenderse en términos de defensa de derechos. Y si no se da en estas cosas, esa solidaridad es una filfa, ¿no? Es decir, esa solidaridad ni es solidaridad ni es nada. Como en otros tiempos, una caridad que no implicara justicia, que no implicara reconocimiento de derechos, etcétera, no merecía el nombre de caridad. Es muy importante que trabajéis mucho, pero es muy importante que también no os duela el tiempo para parar la máquina, para pensar, para reflexionar, para rezar, para la formación y para la espiritualidad, ¿no? Y esto lo decía muy bien San Pablo en la carta a los romanos, que les decía algo con lo que quisiera terminar yo, les decía a sus cristianos, en la actividad no seáis descuidados, en la espiritualidad manteneos ardientes. Qué bonito, ¿no? En la caridad no seáis descuidados, haced las cosas bien, con cuidado y bien. Y en la espiritualidad manteneos con el espíritu
bien encendido siempre, ¿no? Con las velas hinchadas de viento, hinchadas del Espíritu. Claro.